¿Qué tal? Vamos a meternos de lleno en un tema fascinante, la increíble transformación de las ventas. Es un viaje que, créanme, ha cambiado por completo la forma en que compramos y vendemos todo. Veremos cómo pasó de ser casi un arte de persuasión a una ciencia súper calculada. Y para empezar, hay que plantearnos una pregunta clave, ¿no? Cuando pensamos en un vendedor, ¿qué imagen se nos viene a la mente? ¿La de ese charlatán de feria con un tónico milagroso o la de un experto, alguien que de verdad busca ayudarnos a resolver un problema? Esa dualidad, esa es justo el corazón de toda esta historia. Bueno, para entender cómo llegamos hasta hoy, tenemos que viajar en el tiempo. Vámonos para atrás a los orígenes de la venta moderna, a una época donde todo, absolutamente todo, dependía del carisma y de ese famoso arte de la persuasión. Imagínense la escena a principios del siglo XX. Los vendedores de estos tónicos milagrosos, el famoso aceite de serpiente, eran unos verdaderos maestros del show. Usaban promesas súper exageradas, un lenguaje que sonaba científico pero que no lo era para nada, y montaban espectáculos en plena calle. Y hasta tenían cómplices entre el público, los famosos ganchos, para que fingieran ser clientes felices. Era puro teatro de verdad. Pero ojo, algo gigante estaba a punto de pasar. Como vemos aquí, a principios de siglo todo era el carisma, pero para los años 20 llegó la producción en masa. De repente, ya no era suficiente con convencer a una persona a la vez, había que vender en cantidades industriales. Esto obligó a que las ventas se profesionalizaran, y para mediados de siglo, ¡pum!, ya teníamos los primeros manuales de ventas y programas de capacitación para que todos siguieran un mismo método. Y este cuadro lo deja clarísimo, ¿no? Pasamos de un enfoque basado en el espectáculo o en la exageración a uno donde lo importante es el conocimiento del producto y seguir un proceso bien definido. La venta dejó de ser solamente un arte y se empezó a convertir también en una ciencia. Ok, entonces, si ya no es solo arte, si ya es ciencia, pues se necesita un método, ¿no? Un caminito a seguir. Y así fue como nació el proceso de ventas estructurado, que es básicamente un mapa diseñado para llevar a un posible cliente paso a pasito hasta convertirlo en un cliente fiel. Y este proceso, que se volvió la Biblia de las ventas durante décadas, se puede dividir en 7 pasos clave. Todo arranca con la preparación y el contacto inicial. Luego viene el corazón de la plática, sondear para entender qué necesita la otra persona, argumentar por qué tu producto es la solución y, claro, saber manejar las objeciones. De ahí se llega al momento de la verdad, el cierre. Y por último, algo que muchos olvidan pero que es crucial, el seguimiento, para construir una relación que dure. Este mapa fue la base de todo. Pero, como en toda buena historia, la trama se complica. Este proceso tan estructurado no fue el final del camino. La evolución siguió, pero esta vez por un cambio radical. El poder pasó del vendedor al cliente. Y eso, amigos, cambió las reglas del juego por completo. ¿Y qué fue lo que lo cambió todo? Pues básicamente una cosa. Internet. De la noche a la mañana, los clientes tenían acceso a una cantidad brutal de información. Podían comparar, investigar, leer reseñas. Ya no necesitaban que un vendedor les informara. Necesitaban que alguien les ayudara a darle sentido a todo ese mar de opciones. El viejo manual se quedó obsoleto. Y como respuesta a este nuevo cliente súper informado, nace la venta consultiva. ¿Qué es esto? Sencillo. El vendedor deja de ser un vendedor y se convierte en un asesor, en un consultor. El enfoque principal es entender a fondo los problemas del cliente para después, y solo hasta entonces, proponerle una solución a su medida. Y esta frase, le da al clavo, resume perfecto la filosofía consultiva. Ya no se trata de tu producto, se trata del negocio de tu cliente. Si entiendes cómo funciona su empresa, su cadena de valor, puedes ver dónde le duele de verdad. Y eso te posiciona no como un proveedor más, sino como un socio estratégico. Y de aquí salen técnicas mucho más finas, como el famoso método SPIN. La lógica es brillante. En lugar de llegar a hablar, llegas a preguntar. Primero, entiendes la situación actual del cliente. Luego, le ayudas a identificar los problemas. Después, exploran juntos las implicaciones de no resolverlos. Y al final, el propio cliente se da cuenta de la necesidad de una solución. Es guiarlo a que él mismo llegue a la conclusión. Bueno, muy bonita la teoría, pero ¿cómo se lleva esto a la práctica? ¿Cómo se construye una máquina de ventas moderna? Porque para que este enfoque funcione a gran escala, se necesita una infraestructura bien pensada, un verdadero motor de ventas. A ver, no hay una sola forma de armar un equipo. Las empresas modernas se organizan de maneras súper inteligentes para ser más eficientes.
Pueden dividirse por zonas geográficas o tener equipos especializados por línea de producto. A veces se enfocan en diferentes tipos de clientes, como grandes corporativos o pequeños negocios, o incluso se dividen por la función que cada quien cumple en el proceso de venta. Y para que todo esto no sea un caos, se usa una herramienta visual clave, el famoso pipeline o embudo de ventas. Imagínenselo literal como un embudo. Por arriba entran un montón de interesados, y conforme van pasando por las diferentes etapas del proceso, se van filtrando hasta que al final solo quedan los que de verdad van a comprar. Es vital para poder predecir resultados y entender qué está funcionando y qué no. Y para quienes piensen que esto es mucho rollo administrativo, chequen este dato de un estudio de Harvard. Las empresas que le dedican más de 3 horas a la semana a analizar y gestionar su pipeline de ventas ven un aumento en sus ingresos de un 11%. Un 11% más. El impacto es directo y se ve en la cartera. Claro, manejar todo esto a mano con un Excel sería una locura. Aquí es donde entra la tecnología. Los sistemas CRM son básicamente el cerebro digital de todo el equipo de ventas. Ahí se gestionan los contactos, se le da seguimiento a las oportunidades y se cuida la relación con cada cliente. Y por supuesto, no podemos olvidarnos del motor que de verdad mueve todo esto. La gente. Los planes de compensación son todo un arte. Pueden ser un sueldo fijo que da seguridad, una comisión directa que incentiva a ir por más, o una combinación de ambos, que es lo más común. El chiste es alinear lo que le conviene al vendedor con lo que le conviene a la empresa. Ok, hemos hecho un viaje larguísimo, ¿eh? Del charlatán de feria al estratega de negocios que usa datos y tecnología. Ahora vamos a resumir todo esto y echar un vistazo a lo que nos depara el futuro. Si tuviéramos que resumir todo en una sola idea, sería esta. La gran transformación es que se pasó de ser alguien que empuja un producto a ser un socio de confianza que ayuda a resolver problemas. Es un cambio de rol total. Pero claro, este nuevo rol de asesor de confianza viene con una responsabilidad enorme. La ética profesional ahora es más importante que nunca. Esto significa dar información real sobre la calidad del producto, ser honestas con las promociones y, en general, ser un reflejo de los valores de la empresa que se representa. Y con esto cerramos, pero dejamos una pregunta en el aire para darle vueltas. En un mundo donde la automatización y la inteligencia artificial avanzan a pasos agigantados, donde la información ya es de todos, ¿será que el verdadero diferenciador, la herramienta de venta más poderosa de todas, es simplemente la capacidad de crear una conexión humana, real y de confianza?